El Salvador no es un país que se haya caracterizado por tener grandes civilizaciones que lo hayan poblado, debido a que Centroamérica era usada como puente para el comercio. Esto no permitió que allí habitaran culturas tan grandes como lo fueron los mayas o los aztecas. Sin embargo, eso no significa que en esta región no hayan existido, y precisamente por eso el día de hoy veremos a la etnia más conocida dentro de El Salvador, los pipiles. Primero que nada, me quiero disculpar por estar inactiva. Esto se debe a que no he tenido tiempo debido a mis estudios, pero he vuelto. Sin más que decir, comenzamos. Su origen es náhuatl. Dominaron el occidente y centro del territorio bajo el mando de los señoríos de Tecpanizalco y Cuscatlán, las dos grandes provincias nahuas que enfrentaron a los españoles. Se dice que entre el epiclásico de 600 a 800 después de Cristo y posclásico de 800 a 1524 después de Cristo se dieron las migraciones de estos grupos a Centroamérica partiendo desde México, mas los datos no son del todo precisos. Las evidencias disponibles indican que durante el posclásico temprano, es decir, de 900 a 1200 después de Cristo, los asentamientos pipiles estaban distribuidos por todo el centro y oeste de El Salvador. Entre ellos están los departamentos de Huachapán, Sonsonate, Santa Ana, La Libertad y parte de San Salvador. Hablaban el náhuatl, la cual está relacionada con el náhuatl, que era hablado por los aztecas. A pesar de que el idioma oficial en El Salvador es el español, se hablan otras lenguas y una de ellas es el náhuatl. Pocas personas lo hablan. Esto es consecuencia de la matanza de 1932, pues se persiguió a todo aquel que hablara este idioma. A pesar de todo, existen instituciones que buscan recuperar esta lengua que está en peligro de desaparecer. Pero aún con todo eso, todavía existen lugares con nombres de origen náhuatl como Nahuizalco, Izalco, Teotepeque, Comasagua, Chiltiupan, Cuiznahuac, entre muchos otros. Su sociedad estaba dividida en clases. Estaba el líder, le siguen los sacerdotes, de ahí los nobles, luego está el pueblo y hasta abajo de la pirámide se encontraban los esclavos. La agricultura, la caza y la pesca eran los pilares de su sistema económico, en especial la agricultura basada en ella, siendo el cultivo de maíz el de mayor importancia, y usaban la semilla del cacao como moneda. Su arte era fundamentalmente cerámica, arquitectura y escultura. A la llegada de los españoles, los pipiles llevaban unos 6 siglos de haber residido en el territorio salvadoreño. Dentro de este plazo, hubo amplio espacio para cambios en su cultura material. Se pueden notar las diferencias entre la cerámica pipil en sus diferentes periodos, como la primera parte del posclásico, posclásico medio y posclásico tardío. Si hablamos de su arquitectura, podemos mencionar al sitio de Joya de Serén y muchos más. Podemos decir que su calidad es inferior en comparación a la de los mayas. Si hablamos de viviendas comunes, estas no estaban hechas de los mejores materiales, lo cual fue una desventaja frente a los terremotos, ya que eso provocó que ya no se pudieran encontrar vestigios de las mismas. Los monumentos tallados en piedra, comúnmente hallados en sitios arqueológicos en el terruño, se denominan estelas. Entre las esculturas que podemos destacar se encuentran el monolito de cara sucia, la cual tiene la apariencia de un jaguar, la estela de Tazumal y la escultura de Chacmol, la cual se encuentra en el Museo David J. Guzmán, y por supuesto las estatuas de Tlaloc. Hay que hacer énfasis en este último, pues es un dios tan conocido que incluso aparece en la mitología cuscatleca como el abuelo del Cipitío. Hablando de las deidades a las que los pipiles les rendían culto, es un hecho que guardan cierta similitud con las de los aztecas. Tenemos a Chacmol o Quetzalcóatl. No obstante, tenemos otras deidades como Xolotl, Chicomecoatl, Chipetotec, Jaguar, entre muchas otras. Si de sus costumbres hablamos, tenían la tradición de enterrar a los muertos con todas sus pertenencias y celebraban ritos para la fertilidad de la tierra para tener una buena siembra del maíz. También realizaban sacrificios al dios Chipetotec. Estos consistían en el desollamiento y posterior a eso, las personas se ponían sus pieles encima por unos días. Muchos de ellos eran sacerdotes o personas enfermas, pues creían que las pieles los iban a sanar. A principios del siglo XVI, los conquistadores españoles se aventuraron en América Central desde México, conocida entonces como la colonia española de la Nueva España.
Después de someter a las ciudades-estado mayas de las tierras altas a través de la batalla y la cooptación, los españoles buscaron extender su dominio a la región inferior del Atlántico de los Pipiles, entonces dominada por la poderosa ciudad-estado de Cuscatlán. Quien se enfrentó a ellos fue Pedro de Alvarado, quien era teniente de Hernán Cortés. En la batalla de Acajutla fue herido en la pierna por una flecha. Se cuenta que quien lo hirió fue Atonal. Las fuerzas españolas regresaron después de algunos meses a las ciudades mayas de las tierras altas de Guatemala. Se requirieron 2 expediciones españolas posteriores para lograr la derrota completa de Cuscatlán. La primera fue en el año 1525 y la segunda en el año 1528. Después de la victoria española, los pipiles se convirtieron en vasallos de la corona española y pasaron a llamarse indios. A partir de la colonización, a muchos indígenas, entre ellos los pipiles, se les forzó a trabajar. Así pasó mucho tiempo. La situación de los pueblos originarios en El Salvador se caracterizó históricamente por la marginación y la invisibilización. No es sino hasta el año 2014 en el que el Estado les reconoce a nivel constitucional, aunque aún con todo eso, muchos de ellos no viven en las mejores condiciones. Y bien, espero que te haya gustado este video, dale a like y suscríbete. Muchas gracias.